Tarda un poquito más. Compartir pantalla. Ahí va. Si no, también los puedo copiar en el chat. Ahí están compartidas. Sí, las voy a copiar en el chat también por si alguien está con el celular. También las va a ver mejor. Copiar, pegar. Ahí está. Bueno, quizás haga una breve, se me ocurre como Síntesis introducción de lo que, así, una introducción de lo que se ha discutido en la semana claro, para... sí, sí, sí. Como para que sirva también como disparador, ¿no? El sentido de esta unidad en particular, digamos, de este módulo en particular, eh, era precisamente, digamos, poder focalizar en un periodo de tiempo, digamos, y también en un ámbito geográfico concreto, digamos, particularmente, digamos, Europa Occidental entre el siglo XIV, XV y el siglo XVII, XVIII, lo que tradicionalmente se conoce como la modernidad, digamos que yo también les comentaba al principio de la semana que suele hablarse por lo general en la actualidad más de modernidad temprana, para diferenciar de la modernidad tardía o de la modernidad industrial más propia del siglo XIX. Y la idea era, digamos, como traer algunas, digamos, dimensiones o algunas aristas problemáticas que nos permiten ver y rastrear eh, un poco el tema del diplomado, que es la construcción del sujeto político moderno, ¿no? Y precisamente para la modernidad hay como dos grandes eh, conceptos, dos grandes ideas, dos grandes procesos históricos y sociales que son fundamentales para para la creación de una subjetividad moderna y de la creación de un mundo moderno. Algo de eso vimos en la unidad 1, incluso con Koselleck, que es por un lado la creación del Estado moderno, digamos, ¿no? En cierto sentido, cómo se puede entender el Estado compuesto, el Estado desde una perspectiva de la historia conceptual, de la historia de las ideas, el Estado también desde una perspectiva de un aparato de dominación, digamos, ¿no? Que ejerce la disciplina y el dominio mediante distintas herramientas, mediante la violencia, pero también mediante la ideología en la modernidad, y el rol que tienen otras instituciones, digamos, como puede ser la iglesia y otras, digamos, ¿no? En ese proceso de socialización, de creación de sujetos, de súbditos y de ciudadanos. Y también el otro gran proceso, el otro gran eh, eh, concepto que estructura un poco estas perspectivas es el de revolución, ¿no? Y cómo las revoluciones modernas, lo que la vieja historiografía decía, quizás la historia, ¿cómo se llama? Las revoluciones burguesas, que ya no se habla tanto de revoluciones burguesas, pero que terminan en cierto punto englobando, ¿no?, al proceso de revoluciones clásicas de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que suponían una serie de dimensiones que también son constitutivas de lo político y que constituyen esos sujetos nuevos, y que en particular tienen la aparición de ese actor fundamental que con muchas diferencias y con muchas interpretaciones particulares, vamos a decir como pueblo, y se quiere como soberanía popular, digamos, ¿no? La idea de que el soberano es el pueblo, de que el poder político reside en el pueblo, un pueblo que siempre, que nunca es la totalidad de los habitantes, ¿no? Siempre excluye a una parte. Em, pero que supone, digamos, ¿no?, la creación de una trama de una trama constitucional, como habíamos visto ayer también en el caso inglés,
de leyes y de dispositivos que permiten precisamente el ejercicio de la política de una perspectiva más institucional y también que se vinculan con lo político en ese sentido aporético rosambaloniano. Entonces, en torno a esos dos, si se quiere, dos grandes ideas, fuerzas, dos grandes cuestiones, es que estuvimos viendo distintos procesos en la semana. Entonces, en ese sentido, una primera pregunta disparadora, digamos, para el debate, como para después pensar también los, los trabajos finales, ¿no? Esos pequeños ensayos que les vamos a pedir al final del cursada, es, en primer lugar, digamos, poder reflexionar en torno al concepto de Estado, a las dimensiones del concepto de Estado en el mundo moderno europeo, eh, y lo que nosotros planteamos como una genealogía de ese concepto, límites, definiciones, características, etc. Entonces, este sería, igual creo que, digamos, las preguntas las podemos tomar todas en conjunto, si se quiere, digamos, no es necesario ir tipo pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, 4 y 5, sino tomarlas como disparadores. La segunda pregunta se hincapié en las experiencias concretas políticas que impactan en las nuevas formas de entender lo político. La tercera, cómo podemos vincular estos procesos y conceptos políticos con el concepto de revolución. Y la cuarta y la quinta hacen hincapié en las experiencias históricas concretas y cómo en esas experiencias históricas concretas tenemos distintas versiones del orden social, del ordenamiento de la sociedad. Entonces, estas son un poco las dimensiones para orientar el debate. Y los escuchamos, ¿eh? Acá decimos no se amontonen, pero en la medida en la que piensen, ¿no? Alguna cuestión, la podemos ir dialogando. Acá decimos que no se atropellen, ¿ah? Bueno, exacto, es lo mismo. Sí. Apunta a lo mismo. Hola, buenas, nadie tiene ningún comentario, no puede ser, hombre. Nadie se anima. Bueno, quizás fui tan claro en la explicación, Claro, he mira, llegado a sus Martín, mentes de sí, forma tan directa que no tiene ninguna sí, pregunta. sí, mira, Martín, esta pregunta número 2, Sí. con claridad planteas que se identifiquen las experiencias políticas concretas fundamentales que impactan en la constitución de una nueva forma de entender lo político. Mm. Eh, el papel ahí me imagino que tiene que ver mucho con las revoluciones. O sea, Sí, cuando uno, sí, cuando, cuando uno lee por lo menos el 18 Brumario y
ve los diferentes actores en los diferentes momentos que se dan las revoluciones y las contrarrevoluciones. Eh, eh, Tiene que ver esto de lo político, de la nueva forma de ver lo político, con entender cómo se está configurando el Estado, en este caso francés, pues. Mm. ¿Cómo lo ves? Sí. El 18 Brumario en particular a mí me parece uno de los textos más lindos de Marx, Igual, porque es, ¿no? Cuando Marx deja un poco, es menos eh, teórico, aunque los textos teóricos de Marx son también súper interesantes, y se adopta más como la perspectiva de periodista o de una especie de sociólogo, pero a ras del suelo, ¿no? Em, y coincido, digamos, ¿no? Porque Marx ahí tiene en el 18 Brumario también un análisis de cómo esos procesos sociales, digamos, o cómo esos grupos sociales, en el marco de una experiencia histórica concreta, actúan distinto. Digamos, en el sentido de los contenidos que vimos nosotros, es un poco una cierta invitación esta pregunta, o apunta como una especie de invitación a tratar de pensar en cierto punto eso mismo, ¿no? Porque uno cuando se acerca eh, a cómo entender las transformaciones en la vida política, eh, por lo general se hace hincapié, ¿no? En las revoluciones, en los procesos revolucionarios, eh, pero cuando nos empezamos a meter en los procesos concretos, quizás muchas veces las experiencias o los utillajes mentales o las teorías que se formularon empiezan a cambiar, empiezan a como adaptar, a tomar como un perfil más fino y adaptarse a experiencias concretas, digamos, ¿no? A mí siempre me llama la atención ponerle, hablando del 18 Brumario en particular, em, el papel que Marx le da, por ejemplo, a dos actores que hasta entonces quizás no le daban tanta importancia la tradición comunista en general, como eran los campesinos, ¿no? Cuando viste Marx habla de patatas en un saco de patatas, esa famosa frase, y también al famoso lumpenproletariado, que hasta entonces el lumpen como actor, viste, como que quedaba afuera. Y lo mismo pasa en el mundo de las revoluciones más clásicas, si se quiere, de la modernidad, cuando nos acercamos. Por eso, digamos, por ejemplo, no sé, el viejo paradigma de las revoluciones sociales, que hacía hincapié en las tres revoluciones, la inglesa, la norteamericana y la francesa, como las tres grandes revoluciones burguesas, y la verdad que si nos ponemos a buscar a los burgueses en la Revolución Inglesa, por ejemplo, vamos a ver que quizás los burgueses, o algunos burgueses, estaban más de acuerdo con el rey que con el parlamento. Y de hecho lo defendían sobre todo en la campiña inglesa. Entonces, lo que para mí lo que tiene de interesante, por eso acá ponemos experiencias políticas concretas fundamentales, es que cuando se analizan los actores concretos de una experiencia revolucionaria, ya sea la revolución o una experiencia de cambio, digamos, o sea, no tiene por qué ser una revolución, porque ahí también podemos hablar de lo que hablamos el lunes, que era de las ciudades repúblicas italianas. Ahí también tenés, digamos, te aparecen actores o actores sociales o clases o grupos que te cuestionan los abordajes más clásicos, digamos, ¿no? Por eso, eh, actualmente se hace tanto hincapié, por ejemplo, en entender el factor religioso en las revoluciones, porque tienen una dimensión, por ejemplo, en la revolución inglesa con los puritanos y por eso me tomé un tiempo para hablar de la reforma, digamos, porque los conflictos políticos medievales y hasta las 5, los conflictos políticos medievales hacían hincapié en la religión y también los conflictos políticos temprano modernos. No se puede no hacer hincapié en eso. Por más de que quizás cuando uno lo piensa como algo moderno, dice, bueno, entonces la religión ya fue. No, al revés. Sigue estando y sigue siendo un actor fundamental.
Pero digo, coincido con esto que marcás, Florencio, querido. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro disparador que se les ocurra para seguir dialogando? Recuerden que estamos en tribuna abierta. Mm. Buenas tardes, profe. Eh, Hola, Alberto. Bien, usted sabe, nosotros, por ejemplo, por acá, los profesores acá en el Fermino 2, que es el colegio donde nosotros laboramos, tenemos por experiencia siempre llevar lo más práctica las cosas. No sé si de repente eso me está costando, pero tomando la iniciativa suya, ya hemos hecho algunos énfasis allí por los estudiantes, pues nosotros vamos a la práctica de una vez. Entonces Mm. le planteé eso, lo del rastreo, porque la verdad que me pareció un término bien moderno para ellos, en el sentido de que ya ellos no van a irse a una biblioteca a investigar. Eso es mentira. Entonces yo se lo planteo desde ese punto de vista de el análisis, pero rastreando la historia. Ahí de repente tenemos a Skinner, allí también les toqué el hecho de que no es entrar a la historiografía por entrar, ¿verdad? Tendríamos que analizar los momentos en donde, por ejemplo, Rousseau citaba el hecho de que si el Estado lo compara como un edificio en llamas, ¿verdad? Hay que plantearse el momento donde Rousseau citaba de pronto el tamaño del edificio en ese momento. Hoy en día un edificio, imagínense, ¿quién va a querer saltar si el estadio está en llamas? Entonces me pareció bien práctica toda su clase. Yo estoy llevándolo ya más pragmático. Los muchachos se han destacado en algunas ideas y es verdad que tendríamos que ser hoy en día como con estos edificios altísimos, comparándolo con el Estado si estuviera en llamas. Entonces algunos me comentaron que podía ser como aspersores, pues cada uno de estos ciudadanos representaría un aspersor, porque imagínense, hoy en día un camión de bomberos no llega a apagar un incendio, a esos rascacielos que, por ejemplo, acá en Panamá tenemos, ¿verdad? Mm. Porque nosotros no tenemos esa tecnología. Pero me pareció muy interesante, entonces se lo planteé desde ese punto de vista, hay que ubicarse en el momento, en la parte histórica que quiso decir Rousseau en ese momento y que no lo quedemos en ese momento, sino que lo tratemos de llevar a una realidad más moderna. Y como ellos son jóvenes, oye, les pareció muy interesante y también a nosotros mismos. Así mismo yo le planteaba en estos días, pero andaba en la calle, eso de la religión civil, que de pronto Rousseau no planteó nada con ningún tipo de fe, pero así comparaba la fe realmente, como la gente se entrega por convicción a la fe, él dice también hay que enfocarse por convicción al Estado. Entonces todas las fe quedan incluidas dentro del Estado con el sentido del bien común. Y por ahí más o menos nosotros hemos ido dándole seguimiento al asunto y muchas historias, ¿cómo se llama? Muchos comentarios nuevos que de repente nosotros quisiéramos también actualizar y estamos ahí dándole, profe, está costando un poco, pero está bien interesante porque hay que reunir tantas ideas que sintetizarlas en una sola, por eso nos está costando, yo creo, porque sintetizar tantas ideas a la vez en un solo resumen sería bien complicado, ¿verdad? Tendríamos que hacer una tesis, pero Sí, sí. los autores son muy interesantes. Gracias, profe. No, al contrario, Alberto, gracias, a vos. Si sabés que yo me quedé pensando, bueno, esto que vos decías y que coincido, vos hablabas de esto de los edificios y los incendios que me pareció simpático. Ahí también se me ocurre que vos podés trabajar con tus estudiantes. Cuando trabajen Hobbes en particular, y digamos la metáfora corporal, ¿viste? Para entender el cuerpo político del Estado, digamos, ¿no? Y el Estado como, eso es algo muy medieval, que también después seguramente lo vean con Claudia, ¿no? El Estado como un cuerpo político, un cuerpo que entonces tiene cabeza, tiene corazón, tiene muchas cosas.
Y que Hobbes, después, cuando hace su teoría del contractualismo, tiene algo que siempre me pareció muy interesante, que es, viste, la tapa del Leviatán de Hobbes. Si vos la googleás, y si no, acá también yo puse la imagen em, como fondo de la clase, pero acá no llega a verse bien. Ahora que lo voy a buscar acá en otra página. Pero la tapa del frontispicio del Leviatán original mostraba a un monarca sobre digamos, con la espada y con el báculo, ¿no? Con los dos poderes. Pero a su vez, cuando vos sumías cada monarca, digamos, el monarca está compuesto de pequeñas personas, o sea, de pequeños individuos, digamos, ¿no? Como esa famosa metáfora eh, del pacto social. Espérame que voy a compartir esta otra pestaña, así lo ves. Va, vos y todos, digamos. Es bastante conocido esto, quizás ya lo conozcan. Acá, compartir frontispicio Leviatán. Creo que se ve mejor. Entonces, y también ahí ves, me parece, como esto mismo que vos decís, como esa monumentalidad de un edificio, digamos, ¿no? Me quedo como con esa idea de, bueno, ¿cómo vos podés bajarlo? ¿Cómo lo podés entender? ¿No? Digamos, bueno, como un edificio, cómo apagás el incendio, entonces, cómo pensar, y la relación entre un individuo, una persona, un estudiante, y, bueno, la totalidad del Estado, de todo ese gran edificio. Y en cierto punto, de esto mismo también estaba hablando Hobbes en este texto, digamos, ¿no? De cómo se constituía ese... esperen, porque estoy tratando de ver la página, pero no me la está mostrando. De cómo se constituye esa persona del Estado, precisamente, que es el rey, que es el monarca en este caso, que es además gigante, que aparece muy grande en relación a, a la ciudad sobre la que está reinando, digamos, ¿no? A los edificios que lo rodean, pero que a su vez está compuesto de pequeñas personas, digamos, ¿no? De pequeños individuos que lo terminan constituyendo. No sé dónde entré en cualquier lado. Pero si ustedes, bueno, después buscan, ¿no? Tapa de Leviatán de Hobbes, ahí lo van a poder ver bien. Encima se me está tirando toda la computadora. Bueno, dejo de tocar por la duda. Eso por un Mira, lado. Martín, Sí. allá Ah, en el chat, hay alguien en el chat, ¿me escuchas? sí, te escucho. Sí, hay alguien en el chat que pregunta que expliques un poco la diferencia entre lo político y el político. Ahí lo retomo. Dale. Pero previo, digamos, y retomo lo que vos decías también de la religión civil, Alberto. Porque en efecto, digamos, ¿no? Cuando es como es todo un tema, digamos, ¿no? La vinculación entre religión y poder, digamos. Y en ese sentido, Rousseau también acá está retomando un poco, yo te diría, a Maquiavelo también, porque Maquiavelo también hablaba de una religión civil. Cuando Maquiavelo escribe, tanto en El Príncipe como en los discursos, él critica sobre todo la intromisión del cristianismo, digamos, como una ideología política desmovilizadora, quietista, que entroniza valores erróneos, pero no valores erróneos, digamos, en general, digamos, como que dice, bueno, el cristianismo puede funcionar para salvar el alma, pero no funciona para el mantenimiento del orden político. Lo que tiene que haber es, en cierto punto, una religión civil, una religión del Estado, digamos, formar ciudadanos. Eso es lo que te da, o lo que le daba a la tradicionalmente, como esa grandeza cívica a la ciudadanía. Por eso esa fe en el Estado, ese fe en el bien común que vos decías en términos de Rousseau, también está muy presente en toda la modernidad. Porque también, incluso Hobbes planteaba
oponiéndose a las sectas puritanas, digamos, ¿no? Y a esa entronización del cristianismo, bueno, que la religión era un asunto de Estado, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay algo muy interesante como para construir y para pensar en términos de esa vinculación. Después, ahora sí voy a la otra pregunta. A ver, sí, digamos, en principio la diferencia que se suele plantear es entre, digamos, lo político y la política, digamos, ¿no? Que es una diferencia que la vimos en la unidad anterior, y que va, digamos, y que es, en términos generales, la política apunta a, digamos, una dimensión más instrumental de análisis o de administración institucional, de cómo se dan las elecciones, de cómo, digamos, ¿no? Como que apunta a cuestiones más concretas del funcionamiento del Estado, mientras que lo político apunta a esa dimensión más filosófica, más profunda del conflicto, de la creación de sujetos, digamos, ¿no? Que tienen la soberanía en un Estado determinado. Y lo que vos planteás es con el político, y ahí yo diría que el político apunta más bien a quienes se encargan de la política de forma profesional, en un sentido quizá más weberiano del término, digamos, ¿no? De la política como profesión o como vocación, eh, y de las herramientas que eso supone, desde el conocimiento del funcionamiento del Estado, o sea, lo acerca más a la figura de la política, me parece, que de lo político, ¿no? De cómo se administra ese Estado, de cómo se participa de ese Estado, ¿no? Vos me dirás si entendí bien, quizá apuntabas otra cosa con la pregunta, pero eso es lo que yo más o menos entiendo. Yo comparto el mismo punto de vista, o sea, entender lo político como el ejercicio conflictivo del poder. Mm. Y lo que has planteado de la política, sin duda, que tiene que ver con todo lo que es el tema de funcionamiento, administración. Recuerden que estamos en tribuna abierta, es como un programa de radio, ¿ah? Claro. Sí. Si alguien más tiene alguna interrogante, comentario relacionado a las preguntas disparadoras o alguna reflexión que tenga sobre las sesiones, las cuatro sesiones celebradas en la semana. Creo que vamos a tener que hacer en la tercera sesión las preguntas a desarrollarse y todos traerlas desarrolladas para discutirlas. Hacerlas llegar al Claro. WhatsApp, al Classroom, eh, y así podemos hacer discusión de algunas respuestas manteniendo el anonimato. Puede ser, sí. Saludos. Saludos. Buenas tardes, Javier Pérez le habla. Excelente la disertación del maestro durante esta semana. Me gustaría que el maestro nos hiciera un comentario hoy día dentro de nuestra praxis sociopolítica en América Latina. Ese clientelismo galopante que observamos en nuestros países latinoamericanos dentro de esa perspectiva política de estos grandes pensadores que él está explicando y que caben hoy día en la actualidad, y ojalá todos estos políticos latinoamericanos estuvieran inscritos en este tipo de diplomado o leyeran a estos grandes clásicos que están vigentes, como dice el maestro. Hoy, hoy más que nunca están vigentes, hoy día, para mejorar esa praxis del Estado, porque hoy día los políticos los que llegan a la cosa pública es a enriquecerse, más no a trabajar en favor de la grande mayoría y en pro de un Estado que para nosotros siempre permanece, siempre está ahí. Los pasajeros de esa clase política que en un momento dado transforma esa administración en actos de corrupción. ¿Cómo caben nuestros pensadores modernos hoy día frente a esa clase política
que cuando llega al poder se olvida de las promesas y se olvida de ese pueblo que le endosa ese voto para administrar la cosa pública. Gracias, profesores. No, no, de nada, al contrario, gracias a vos. Se me ocurre, porque me preguntaste dos cosas, en cierto punto. ¿Qué pasaría si los políticos los leen? Probablemente no los entiendan. Diría, primero y principal, hay que ver cuántos lo leen y terminan entendiendo lo que están leyendo. Después, en relación a tu pregunta, digamos, ¿no? Y esta cuestión del enriquecimiento, corrupción, etcétera, yo creo, ahí quizás variaría. Quizás algunos autores dirían que hay que, sin lugar a dudas, pasarlos, a guillotinarlos, o ahorcarlos, o, digamos, tener algún tipo de acto de violencia sobre sus cuerpos. Sin lugar a dudas, porque uno de los fundamentos, si se quiere, de, digamos, de la modernidad es, digamos, entender que el ejercicio del Estado y el control del Estado y de la cosa pública, como vos decías, se hace en términos de la defensa del bien común, digamos, y la realización del bien común. Entonces, ¿qué pasa cuando el político o quien administra lo público no sigue el bien común y actúa en términos del bien individual o de un interés egoísta? Y ahí tenés distintas respuestas. Por ejemplo, para Lutero, recuerden, o para los reformistas de la reforma religiosa, su frase célebre era cruz, cruz, cruz. Es decir, un buen cristiano tenía que soportar porque su salvación estaba en otro lado y no existía la posibilidad de rebelarse ante la autoridad secular o temporal o estatal, y lo único que podía hacer era soportarlo, porque en todo caso eso era una prueba que le ponía Dios. Para Locke, no, para Locke, cuando el gobernante deja de respetar el bien común, el poder se retrotrae, si se quiere, a ese pueblo, y hay que firmar un nuevo pacto, y es posible quitar al rey, al monarca, al presidente, díganle como quieran ahora, del poder. Por eso las opciones siempre en cierto punto van a depender del pensamiento original del cual surja. Me imagino que una sugerencia maquiaveliana o maquiavélica, digamos, dependerá de cuál de los dos Maquiavelos estamos leyendo, pero digamos, pero Maquiavelo diría, bueno, digamos, si en la medida en la cual el, el gobernante se enriquezca ilícitamente o no, sea corrupto o no, pero pueda aparentar no ser corrupto, o pueda aparentar no enriquecerse ilícitamente y pueda sostener la seguridad del Estado, estará cumpliendo con su rol de gobernante. Deberá apelar a la astucia del zorro, al amor y a la fuerza, digamos, ¿no? a todas las herramientas que tenga a disposición. Pero podrás, digamos, pero en tanto que gobernante, en tanto que político, como vos preguntabas antes, la medida en la que puedas sostener eso no sería necesariamente un problema. Pero digo, ahí por eso va a depender, la respuesta va a depender de cada uno. Para Robespierre, la Revolución Francesa, los aguillotina a todos, sin lugar a dudas. O incluso los niveladores en el siglo XVII, los ingleses también. O los santos calvinistas también. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Alguna otra reflexión, como decía Florencio? Bueno, profe, disculpe que yo quiera participar tanto. Lo que pasa es que casi siempre estoy en la calle y tengo que aprovechar estos minutos que los hijos míos me han soltado. Ayer se mencionó un concepto muy interesante. Nosotros no necesitamos más mesías ya. Entonces, en el caso de Panamá, una constituyente originaria
podría reemplazar como persona jurídica a aquel mesías de ese que la gente tanto pide, y entonces tratar de hablar de instituciones más fortalecidas, cosa que quitamos una persona y ponemos otra, y si no está funcionando, bueno, entonces no nos trabaja para el bien común y la voluntad general. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante de que nosotros lo que tenemos que tener son instituciones más fortalecidas. En este caso, la constituyente originaria reemplazaría a a la persona humana, ¿verdad? Que trabajaría sola, ya no es un líder, sino un equipo de trabajo que inmediatamente termina de hacer sus funciones, se retira, como quien citaba en la antigüedad a los grandes dictadores, que era para que ordenaran el Estado y después cuando terminaran de ordenar el Estado se fueran, y de repente no se cumplió en la modernidad porque los dictadores que se subieron entonces no se quisieron bajar. Entonces hay un poquito maquiavélico, ¿no? Eso de que permanecer en el poder el tiempo que sea necesario. Pero la idea principal era de que el dictador llegara a ordenar al Estado, y automáticamente cuando lograba ese orden social se retiraba. Pero bien interesante el tema ese de que ya no se necesita una persona en sí, sino se puede hablar de un sujeto moderno pero institucional. No sé qué piensa usted. Mm. Sí, sí, coincido, Alberto. Mira, yo pensaba, mientras vos hablabas, uno de los... Hay como un gran tipo ideal, digamos, que, que quizás uno trata de combatirlo, digamos, como todo tipo ideal, no, no es de fácil aplicación. Y como esta idea eh, de que en América Latina tenemos, digamos, democracias, si se quiere, institucionalmente débiles, ¿no? Digamos, es decir, democracias que no dependen tanto de las instituciones, digamos, como otras, digamos, como si en el centro de Europa, por ejemplo, no sé, en Alemania o en Francia o en Estados Unidos, digamos, no imperan como democracias institucionales que funcionan bien con sus constituciones, etcétera, etcétera. Y en América Latina hay como cierto, eh, como una adaptación distinta de esas ideas. Y en ese sentido, lo que pasa en el centro de Europa se convierte como en la vara a partir de lo cual se mide lo que pasa en América Latina. Esto pasó sobre todo en la década del 90, sobre todo en la historiografía mexicana, con el problema del constitucionalismo moderno, digamos, ¿no? Y de cómo aparecen muchas constituciones y de cómo nunca se termina de llegar y de cumplir. De hecho, para la unidad 4 seguramente van a leer un texto que es muy lindo de un historiador brasileño que se llama Schwartz, que habla de las ideas fuera de lugar, digamos, ¿no? Y de cómo pensar estas ideas, estos conceptos, esta noción de república, etcétera, etcétera, en América Latina. Y yo creo que quizás lo que hay que tratar de hacer no es tanto pensar cuánto nos alejamos de el tipo ideal que nos marca el funcionamiento en Europa, qué sé yo, por decir un ejemplo, sino cómo las realidades locales y las historias coyunturales de cada región, de cada país, eh, eh, y cómo los intelectuales de cada país reformularon esos proyectos y esas ideas en los términos específicos, digamos, ¿no? Eh, entonces no habría una gran teoría de la democracia, por ejemplo, o de la república, y con un tipo ideal, y entonces otorgas un puntaje. Entonces, no sé, la República Norteamericana son 10 puntos, ahora hay que ver, digamos, ¿no? Pero en estos últimos años no tanto. Y no sé, y entonces en ese ranking Argentina tiene 6 puntos, y Panamá tiene 4, no sé, u 8, no sé, digamos, por decir un puntaje cualquiera. Em, y no sé, la India tiene tantos y China tiene 0. Quizá lo que hay que entender es más como la historia coyuntural, digamos, ¿no? Y constante. Pero más allá de esta cuestión, que de todas formas después va a volver,
Lo que sí me parece interesante, y sí es un legado moderno, si se quiere, es como ese respeto o esa noción, digamos, republicana, em, que nace en en las ciudades repúblicas italianas, que después se reconfigura con las revoluciones modernas, de que el gobierno se lleva adelante, o el ejercicio del poder se lleva adelante a través de instituciones, digamos, ¿no? A través de leyes fundamentales, ¿no? Va cambiando los términos, como va cambiando, como van desarrollándose los lenguajes políticos, pero es esta idea que me parece que es clave de, eh, de que el gobernante no es el rey, no es el dictador, no es el presidente no puede hacer lo que quiere, por ejemplo, o el dictador, o el monarca, o lo que sea, sino que lo que hace es administrar lo público respetando ciertos límites, ciertas leyes, ciertas normas. Entonces, eso sí me parece que es interesante como para repensarlo, quizás incluso en términos de lo que vos decías de lo constituyente, etc. Hay una pregunta acá de Ramón Martínez en el chat que la leo. Dice, para Locke, el pueblo tiene el derecho de quitar un gobernante que no cumple con sus deberes, pero si el pueblo lo hace, entonces el gobernante lo llama sedicioso y le aplica las leyes establecidas en la constitución de su país, como lo hacen Ortega y Maduro en sus gobiernos. Eh, Creo que leo de nuevo. Para lo que el pueblo tiene derecho de quitar un gobernante que no cumple exactamente, pero si el pueblo lo hace, entonces el gobernante ya... Exacto. Bueno, claro, obvio, bueno, pero por algo Locke murió en el siglo XVII, o va, el siglo XVIII, en verdad, y ahora es distinto, digamos, desde ya, que los gobernantes tienen como sus herramientas y que hay una distancia entre la filosofía política y la teoría política, si se quiere, y las prácticas políticas después, eso obvio. Eh, Quizás, es más, yo diría, en el caso de Locke, eh, su libro se publicó precisamente después, o sea, lo escribió antes, pero se publicó después de una revolución que había cambiado a un rey, digamos, ¿no? Un proceso que terminó con que el rey era una persona y pasó a ser otra persona. Eh, entonces, era como una especie de legitimación de ese cambio de poder, digamos, ¿no? Eh, pero desde ya que digamos, la cuestión de la sedición, de la ruptura de la unidad de la nación o de la unidad del Estado, es como una herramienta para sostener esa unidad. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra reflexión? Hola, sí, buenas. Estamos en el espacio de preguntas, por favor. De todas formas, si después tienen alguna, como siempre, ¿no? Alguna duda, pregunta, me pueden César mandar. Quijano Sí, levantó la César mano. César Quijano. puede. Hola César, puedes abrir el micrófono. Claro, sí, abrí el mic y te escuchamos. Y alguien más, mientras César se abre el micrófono, no se preocupe que César cede su espacio. ¿Ah?
Eric González, ¿tiene algo que decir? Ahora sí se me escucha. Sí, ahora sí Ahí se le está, escucha. perfecto. Ahí está. Bueno, aquí una de las preguntas disparadoras son la nueva forma de entender la política. Eso pudiéramos entenderlo cuando se tiene una conciencia bastante cabal de la concepción política, pues dependiendo. Nosotros acá en Panamá acabamos de pasar la campaña política, pero acá en Panamá se tiene de mi punto de vista, un concepto demasiado superficial de lo que se entiende por política. E incluso hay una categoría que acá lo utilizamos mucho, la política criolla. Eso se entiende en una política nacional, más bien política electoral, donde los candidatos, ya sea presidente u otras circunscripciones, los candidatos simplemente se basan en buscar el favoritismo político sobre la base de clientelismo, incluso presentan sus candidaturas sin presentar una propuesta con profundidad, sin presentar ni siquiera un planteamiento, ni hacer una crítica al status quo. Simplemente lo hacen porque el electorado así lo entiende, pues, pero sin embargo, cuando se hacen las discusiones para efecto de definir las preferencias o para escoger una preferencia, igual se queda superficial. La gente, el común de la gente es poco exigente para eso. Significa que hay una cultura política muy vaga, muy vaga. Yo en estos momentos, en esta oportunidad, yo le decía a la gente que aquí ni siquiera se discute la viabilidad de la propuesta, aquí no siquiera ni se discute los antecedentes, aquí ni siquiera se discute si esa propuesta o era populista o la propuesta, porque también se dio la gran discusión que ayer se planteó el compañero que lo reemplazó a usted sobre la gran discusión entre la derecha y la izquierda. Y aquí la gente en Panamá le tiene un pánico a la izquierda sin saber siquiera qué es izquierda, sin tener ningún tipo de referencia a profundidad ni un concepto de qué es lo que es izquierda. Y la gente prefiere la derecha y tampoco sabe qué es derecha, pues. Tampoco sabe los postulados de la derecha o conceptos como neoliberalismo, pero pese a todo eso, la gente hace preferencia y se deja llevar por, por unas referencias del color del partido o que el candidato habló bien o la tradición, la tradición. Aquí hubo personas que sencillamente con la izquierda no quiso tener nada por la referencia que se tiene de Cuba y Nicaragua y Venezuela, sin entender que esos países están así. Bueno, si me vas a hablar de Cuba y de Venezuela, también háblame del bloqueo norteamericano, pues, porque de una u otra forma esos países están empobrecidos y están pasando las penurias que están pasando porque tienen mucha influencia o muchos efectos del bloqueo norteamericano. Sí, yo César, ¿sabés qué? Ahí coincido. Yo no creo que sea un fenómeno exclusivo, digamos, todos los fenómenos siempre tienen como eh, esto que vos planteás como la poca cultura política en cierto punto. Yo creo que es un fenómeno global, digamos que desde ya que después debe tener como características particulares en Panamá, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en todos lados. Em, pero es en cierto sentido un fenómeno global de, digamos, la política en cierto sentido se despolitiza, se desideologiza y se tiñe de otras cosas, digamos. En los últimos 10 años
Digo, la política pasa más por la comunicación, por acá, por el teléfono, por Instagram, por las redes sociales, que por otro lado. Digamos, me parece que eso quedó súper claro desde la campaña de Trump en adelante, por ejemplo. Pasó con Bolsonaro en Brasil, y sobre todo, súper claro, digamos, en general, y me parece también que la derecha a nivel mundial lo usa mejor. Es una herramienta que usa mucho mejor. Pasó también acá ahora con el triunfo de Milei en la Argentina, y pasa en todos lados, digamos, ¿no? Em, em, como esta cuestión eh, de generar una... Pero a su vez yo creo que esa también lo que tienen que hacer, me parece, los movimientos sociales actuales, desde la izquierda o el progresismo latinoamericano, digámosle como le querramos decir, también tenemos en cierto punto que aprender a jugar con esas reglas de juego, digamos, ¿no? Eh, Digo, acá veo lo que pone Ramón, de que hubo un candidato que no asistió a ningún debate, no presentó ningún plan, lo que dijo fue voy a poner en los bolsillos. Y quizás si eso le funcionó, bueno, quizás también digamos, los progresismos, las izquierdas, el peronismo en mi caso, también tienen que aprender a jugar un juego distinto, porque si no te quedas afuera del Estado y te quedas afuera del poder y te destruyen el país. O sea, lo que está pasando con los gobiernos de estos de derecha es que te hipotecan por 20 años, por 30 años, y que después no podés volver a tener ninguna política soberana. Entonces me parece que esta desideologización de la política o esta especie de escasa cultura política, como vos lo decías, es una propuesta, es una apuesta de la política, de los políticos o de los partidos políticos o de los sectores que gobiernan en todo el mundo, digamos, porque tiene un sentido desideologizar un debate presidencial. Y que la gente piense que no se trata, que no se juega nada, y eso es una apuesta, digamos, me parece. Pero y que existe, y que lo que tenemos que ver, me parece, es pensar, bueno, cómo generamos algo que también nos permita a nosotros competir en esos términos. Claro, Martín, pero sabes, mira, hay otra cosa hay algo, pues, una variable que preocupa mucho y que creo que en el caso panameño, que este candidato, el único programa político que tenía era chain, en los bolsillos de todos, plata, 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 en los bolsillos de todos, dinero, en los bolsillos de todos. También evidencia, por un lado, mira, el panorama político fue así a la presidencia, pero en la Asamblea de Diputados se votó a 21 diputados independientes. O sea, ¿no? Diputados independientes, no, ser independiente no significa que tengan un posicionamiento ideológico diferente a lo que se vive en el país, pues. Pero yo creo que lo que ha estado ocurriendo también es que estamos viviendo estamos viviendo un proceso que ha venido durante los últimos 20 años, que es deslegitimar a todos los sectores. La institucionalidad del país está completamente deslegitimada. Y esa deslegitimización no solamente es a los partidos políticos tradicionales que le hacen el favor a la derecha o a la institucionalidad panameña, sino también al movimiento social en general. O sea, el movimiento social en general, que ha copiado y ha tenido una práctica, aunque sea más laxa, pero ha tenido una práctica evidentemente casi parecida al resto de las institucionalidades del país. Ya somos contestatarios, no tenemos un programa real, no entramos realmente al debate ni tan siquiera a lo interno de las militancias sobre la importancia ideológica, sobre la importancia de realmente construir política y convertir a partir de lo ideológico. O sea, no te disputas el espacio interno de las estructuras y no transformas la cultura de los individuos, de tus organizaciones, a partir del debate de construir el sujeto político, pues.
Entonces, trae consigo que al final todos, hasta los agremiados, los que estamos en los movimientos sociales, terminamos votando por el Chinchén. Entonces, ver cómo votar por el Chinchén, si miramos los que has venido planteando, momentos históricos que han construido lo político, que han construido el sujeto político, como han sido las revoluciones, yo creo que en América Latina también hay momentos importantes que han construido el sujeto político. 1989, todo lo que tiene que ver en adelante con el neoliberalismo, que es un parteaguas importante, las revoluciones que se han dado en América Latina hacia el progresismo, pero también al revés, porque América Latina ha probado de los dos, una avanzada y un retroceso. Entonces, todos los regímenes militares de duros en la región, nosotros estuvimos unos 20 años, y como que no han logrado consolidar ese sujeto político, porque al final esa construcción del sujeto político, producto de estos parteaguas importantes en el mundo, tienen que ver con la transformación cultural, porque el escenario es la transformación cultural. Entonces, esa transformación cultural parece ser que no nos ha llegado a todos, pues sí a todas. Y terminamos votando por el Chenchen. O sea, que ahora no va a haber Chenchen, ahora lo que va a haber es al revés, porque ya el gobierno ha evidenciado con claridad que tiene un gabinete del lujo empresarial, todo salido de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, del CONEP, hijos de uno es un ministro de Economía, que su padre fue ministro de Economía y fue el que inició las privatizaciones en el país. Y ha anunciado que lo que viene es reforma fiscal. Nosotros pagamos 7% de ITM, vamos a quedar terminando pagando 15%. Claro. Ilegitimado porque necesitamos el Chenchen. Claro. Entonces estos parteaguas que se han dado en América Latina, como que no han permitido que se haga un proceso, realmente una revolución cultural, que nos haga transformar el pensamiento. Porque, como decía anteriormente, o sea, yo vuelvo a citar el 18 Brumario, y me parece el libro más fácil de leer de Marx, porque es como una monografía, es como una etnografía, es un relato de lo que Marx está imaginándose que está viendo. Entonces nosotros pasamos por ese proceso. O sea, estamos contra procesos culturales, y lo que hacemos es que nos convertimos más en conservadores. Y los cambios culturales, producto de los momentos históricos, parece ser que se nos ha negado. Sí. Sí, coincido plenamente, digamos, y es más, yo creo que también hay, o sea, hay como esos grandes parteaguas, como vos bien señalaste, después tenés como una especie de desacople temporal. Yo por eso también creo que quizás el momento digamos, progresista más alto de América Latina fue una excepción histórica, digamos. O sea, cuando coincidieron los gobiernos, digamos, en Argentina de Néstor Kirchner, de Lula en Brasil, el de Paraguay, Pepe Mujica en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, digamos, como Correa con Ecuador. Eso fue como un momento que si vos te fijás, digamos, quizás, no sé, por ejemplo, para nosotros el gran parteaguas fue el 2001, la crisis del modelo de la convertibilidad y del neoliberalismo. Y hay algo de esa temporalidad, ¿viste? De esa, digamos, de que vos tenés en torno a esos 10 años más o menos, y después empiezan a caer y empiezan a reagruparse los agrupamientos de derecha. Y a su vez digamos, así como está lo del Chenchen, a mí se me ocurre también Milei, cuando iba a asumir, también tenía como propuestas así, que se suponía que eran automáticamente. Milei decía que él era un especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Y bueno, ahora no tenemos dinero, o sea, tenemos cada vez menos. Argentina está cara en dólares, o sea, tenemos ya no solo inflación en pesos, sino también inflación en dólares.
bajó todos nuestros sueldos entre un 15 y un 35% en 5 meses. Y bueno, y sin embargo, sigue ahí. Yo por eso creo que también cuando pensamos en el mundo contemporáneo y moderno, me parece que hay que ver cómo desde distintas tradiciones históricas se pueden formar o forjar estas alianzas entre movimientos sociales, partidos políticos y cómo se pueden construir propuestas alternativas que lleven un cambio cultural. Quizás la solución sea la del siglo XX. Digo, no funcionó el siglo XX en definitiva, pero había que tomar las armas y tomar el poder. Era lo que planteaban Lenin y todos los revolucionarios después. Digo, tampoco pareciera haber funcionado eso del todo, pero en efecto es uno de los grandes problemas, me parece, de América Latina hoy. De acuerdo. Preguntas, comentarios. Recuerden que estamos en la sesión de comentarios, reflexiones de lo aprendido durante y lo debatido durante los 4 días anteriores. Las reflexiones pueden ser estar de acuerdo o estar en desacuerdo, ¿va? Claro. Si alguien desea decir algún comentario, una pregunta, una felicitación hasta de cumpleaños, lo puede hacer, ¿ah? Igual está bien, estamos teniendo hace una hora que estamos charlando bien, o sea que tampoco, o sea, estamos bien. Héctor, veo que Disculpe que acabo de llegar, casualmente. Es una diligencia muy urgente. Pido disculpas por el retraso. No puedo escuchar entonces la conversación que han tenido hasta el momento. Sí, la idea, Héctor, es que hagamos reflexión de lo discutido durante los 4 días de clase. Que si tienes alguna reflexión, algo que hayas pensado que de manera positiva o que creas que no estás de acuerdo, lo puedas plantear en la sala, pues. Bueno, la última vez que conversamos, yo había comentado sobre lo de la diferencia entre la mentalidad, digamos, entre lo que eran los protestantes con respecto a la Iglesia Católica, y que si se veía una diferencia entre cuanto que la Iglesia Católica puede ser un poco más conservadora que la propia, o las denominaciones protestantes, porque como sabemos son varias, no una sola. Y bueno, en el caso, digamos, el aspecto de que lo poco que sea al respecto, la verdad, se menciona que los hugonotes, al ser expulsados los hugonotes, que como bien mencionó también el doctor Martín, que los hugonotes eran los calvinistas franceses. Entonces, al expulsarlos de Francia, ellos recalaron en Inglaterra y fueron un grupo importante para el desarrollo económico posterior de Gran Bretaña, del Reino Unido. Y bueno, el doctor me había hecho algunas observaciones al respecto también, como si realmente había esa diferencia entre ese conservadurismo o conservatismo de los católicos frente a lo de las denominaciones protestantes. Me acuerdo, sí. Ahí creo que Perdón. te escuchaba medio mal, pero creo que entendí. Sí, en efecto, digamos, yo ahí diferenciaría, digamos, o reconocería dos aspectos, quizás. Por un lado, hay una tradición, digamos, sociológica incluso, que hace hincapié en la cercanía del protestantismo como ideología cercana al capitalismo, digamos, ¿no? O como una ideología
o una forma de concebir el mundo y las relaciones económicas y comerciales y sociales que ayuda al progreso económico. Digo, desde Weber y el estudio sobre histórico sobre el espíritu del capitalismo, la famosa ética protestante de Weber, en adelante, hay toda una tradición de la sociología alemana, sobre todo, que hace hincapié y que tiende como a pensar, si se quiere, de forma muy así reduccionista, al catolicismo como una religión conservadora e inmovilista, digamos, y al protestantismo como una religión favorable al cambio, a la transformación, al capitalismo, etc. Yo ya haría como, se abren como dos cosas. Por un lado, reconocemos que existe esa tradición, que fue una forma de pensar y de entender durante mucho tiempo. Después hay que evaluar, que ahí apunta tu pregunta, me parece quizás, si eso era así o no, si es cierto, si hay una vinculación entre ética protestante y capitalismo. Ahí, digamos, hoy por hoy nadie, o muy pocas personas sostienen esa vinculación, me parece que con razón. Em, eh, en principio, porque no necesariamente hay un ethos o una ética de abrazo del capital en una versión del cristianismo y no en otra. Em, sí es cierto que los sectores calvinistas, sobre todo en las ciudades alemanas y en el sur de Francia, se aliaban sobre todo o se registraban sobre todo como fenómenos más de las ciudades, o sea, más de los sectores vinculados con el comercio. Pero de ahí a pensar, o de ahí a definir, como definían los historiadores, como R.H. Tawney, por ejemplo, u otros, a una ideología como conservadora y feudal, y la otra como una religión progresista y capitalista, hay como una especie de abismo, ¿no? Entonces, en ese punto, eh, eh, yo creo que es más interesante pensar, eh, digamos, a cristianismo y catolicismo, o a digamos, cristianismo reformado y catolicismo eh, romano, más en una clave comparativa de analizar las estrategias de represión dentro de los territorios, digamos, ¿no? Y en ese punto hay más relación entre la Inquisición y el consistorio calvinista, o sea, en cómo se vigilaban a los cuerpos y las actitudes de los súbditos y de los fieles, que diferencias. Entonces, eso sí me parece como interesante señalar. Y además, quizás como retomando lo anterior, quizás actualmente también la historiografía tiende como a rechazar, o mejor dicho, ahora se trata de trabajar, digamos, el surgimiento del capitalismo más desde una perspectiva del desarrollo industrial. De hecho, ya antes, más que hablar de capitalismo y precapitalismo, se habla de sociedades preindustriales, digamos, como para señalar, ¿no?, cómo la industria, la aparición de la industria con la revolución industrial, digamos, ¿no?, a fines del siglo XVIII, el telar, etcétera, 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 transforma el panorama socioeconómico del mundo entero, digamos, ¿no? Digo, el marxismo y la historiografía en general siempre tiene como un debate, bueno, ¿cuándo aparece el capitalismo? ¿En qué momento? ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿En qué, digamos? Y quizás en la actualidad el eje pasa más en entender esas transformaciones generales del mundo a partir de la industria y de la capacidad técnica que tiene, más que buscarlo en las lógicas internas de las religiones o en fenómenos más superestructurales, lo cual es un giro, me parece interesante para estudiar en la historiografía. No sé si con eso respondo más o menos tu reflexión. Estás muteado, Héctor, ¿eh? No te escucho. Estás muteado. Si estás hablando, estás muteado. Tenés que activar el micrófono.
No, no te escucho, ¿eh? A ver si te puedo enviar desde acá. No, no te puedo reactivar el audio. No. Ahora, Ahí se activó, eh, ahí está. yo mismo, Bien. yo mismo yo lo tenía silenciado. Sí, o sea, es que cuando uno ve, analiza estas situaciones, siempre uno tiene que reconocer los sesgos que uno mismo tiene personales. Que yo, bueno, voy a decir confesar porque eso no es una cuestión de confesión, sino que yo, en lo particular, yo no soy creyente, o sea, yo no practico ningún tipo de religión. Entonces, por eso de pronto lo estaba analizando desde esa perspectiva que usted ya me aclaró bien, y porque de pronto yo lo veo también desde la perspectiva de que si lo comparo con la actualidad, de que las religiones en ciertos países, en ciertas naciones, sobre todo europeas, son más bien, bueno, en otras partes también, son más bien un símbolo como pienso yo, como de identidad nacional, más que una creencia así fuerte, pues los estados son estados laicos, pero solo o sea, representan ellos como símbolos de identidad, como digamos, no sé si en caso me corrige si estoy errado, en caso de, digamos, eh, el luteranismo en Noruega, por poner un ejemplo, en los países escandinavos, digamos en Alemania o en Inglaterra, que los identifican más, pero en el fondo no es una creencia tan arraigada realmente como algo tan cercano, o sea, tiene un componente religioso, pero sirve más bien como un cemento social en cuanto a las sociedades esas en particular. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí coincido, Héctor. Sí, sí, sin dudas. Claro, como que vuelvo, repito, Sí, tengo esa forma de... sí, Siempre sí. estamos hablando de lo Bu- político, cómo el uso de pronto, no sé, de pronto me salgo un poco del tema, cómo el uso mm, del aspecto del religioso como forma de cohesión social de esos países, de esas naciones, no solamente en Europa, también, digamos, no sé, si sería sí. el caso de Israel, pues ahora que está por la situación que se está dando, que está como más en la palestra. Mm. Sí, quizás yo también lo que se me ocurre como para pensar la actualidad también, en cierto punto dejo Israel de lado, pero porque el mundo digamos, árabe o oriental es distinto, digamos, pero si hay algo que quizás nos hermana un poco más a los latinoamericanos con el mundo europeo, es, digamos, el peso de la Iglesia Católica, digamos, o de las iglesias en general, eh, y como esa especie de, bueno, somos estados laicos, pero a su vez la Iglesia tiene un lugar, pero que es un lugar que está cada vez más perdiendo, ¿no? Eh, sí se me ocurre, digamos, y como pensando en las otras preguntas que hacían antes, también hay como un avance de las iglesias pentecostales, digamos, ¿no? O las iglesias reformadas precisamente en América Latina, digamos, en el último tiempo, digamos, por ejemplo, en Brasil, donde fueron, y acá también en Argentina, un apoyo, y que también tienen un apoyo quizás, por lo menos en el caso de Brasil, de Argentina, que yo conozco un poco más, también a ciertos sectores más de derecha. Pero sí, en efecto, digamos, es como, o sea, coincido completamente con lo que vos decís. Digamos, en el mundo moderno, quizás las iglesias tienen cada vez menos lugar, digamos, es decir, como mecanismo de ideología y de creación de un orden, en cierto punto. Eh, si no, los argentinos ahora con el Papa Francisco seríamos potencia mundial y no lo somos, porque el Papa es argentino. Pero en efecto, digamos, sigue teniendo como un rol, me parece, institucional importante, aunque es cierto que menguante, porque hay otros mecanismos que son más importantes. Pero sí coincido. O sea, realmente de pronto más desde un rol político, más que el mismo religioso. Aquí se menciona por ejemplo, el papel del hecho de que el Papa es argentino y Mm, no necesariamente tiene que ser católico para digamos,
decirlo de una manera, buscar aprobación o como líder mundial, más allá de lo religioso, en ciertos contextos, en ciertas circunstancias que se dan, y por eso de pronto, por esa posición que ocupa, en particular, entonces, muchos líderes, independientemente de su confesión política, tratan de lograr ese acercamiento, e incluso van y hacen visitas oficiales, más desde el punto de vista, viéndolo desde el punto de vista político, más que Mm. lógicamente desde el punto de vista religioso. Sí, desde ya, el Papa, yo creo que este Papa en particular, además, sobre todo en comparación con Ratzinger, el anterior, es como un actor político importante en el. Es más un soberano, es más un presidente o un monarca, en su caso, de un Estado, un jefe de Estado, vamos a decir, para decirlo en una cosa más técnica, que el pastor de las ovejas, digamos, ¿no? Y tiene como un lugar importante en ese sentido, como jefe de Estado, precisamente. Sí, sí, coincido. Claro, gracias. No, no, de nada. Bien, ¿alguna otra así dimensión o reflexión para conversar? Hola, buenas. Si alguien más desea participar, a las 2:45, recuerde que el programa radial se acaba a las 3 de la tarde. Tribuna abierta. Por favor, recuerden que este espacio es para despejar dudas reales, producto del debate durante toda la semana. Joana Garay, ¿tiene usted alguna duda? Hola, buenas. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario. Recuerden llenar el formulario de asistencia, por favor. Bueno, si se me permite otra inquietud, con respecto a las preguntas reveladoras que nos proporcionaron para esta sesión, eh, sobre las dimensiones de la transformación de los conceptos políticos en torno al problema del concepto revolución. Sí, aquí en Panamá tuvimos, a partir del 68, algo que se llamó, le denominaron de esa manera, como le pusieron la etiqueta de proceso revolucionario, pero que en el fondo no se tocaron las estructuras sociales, no hubo cambios sociales en lo profundo para que realmente fuera como tal. Y era como etiquetar una lo que fue el inicio de un régimen militar y etiquetarlo de esa manera como asociándolo a lo revolucionario, ¿no? Que yo en lo Mm. particular, a mí siempre me ha llamado la atención, bueno, desde hace, hemos estudiado más profundamente el aspecto de cómo los sesgos pueden afectar nuestra forma de ver o analizar las cosas, ¿no? O analizar los procesos, analizar las situaciones. Nosotros como, yo soy profesor docente de historia y cómo eso en lo personal nos afecta en la forma como nosotros analizamos las, eh, las situaciones, ¿no? Los hechos históricos y políticos, o históricos Mm. políticos, como se le pueda denominar, ¿no? Entonces, yo veo que en el caso, pienso que en el caso de lo que es la revolución,
el término de revolución, hoy en día, por lo menos en Panamá, me parece a mí, así no es una consideración como un estudio científico, se podría hacer un estudio más profundo para ver eso de cómo ve la gente, cómo asocia la gente aquí en Panamá el término revolución, pero lo que yo puedo, lo que yo creo, lo que yo veo, así a grosso modo, muy superficialmente, que cuando tú le hablas a alguien aquí en Panamá de revolución, siempre lo asocian con algo de izquierda. O sea, la revolución solamente puede ser de izquierda. Y eso es porque no, como hablamos de lo del sujeto político que esté formado, que tenga una formación para ver más allá de los términos, porque aquí se ha explotado eso, de inclinar el pensamiento o a las personas que no tengan suficiente formación política, que no están formados políticamente lo suficiente. Cuando se le habla de término de revolución, se le relaciona única y exclusivamente o muy exclusivamente con la izquierda, y es como una forma de manipular, pienso yo, manipular las mentes de las personas como para asustarlo, como yo creo que también ya lo había mencionado anteriormente, con lo de, bueno, no creo que no fue usted, doctor, fue el otro de aquí de Panamá que me habló de que es como asusta a la gente cuando hablas de eso, y cuando le mencionas la izquierda también se asustan, tomando en consideración la historia política, la historia que hemos tenido nosotros y nuestra vinculación o nuestra tan directa como la hemos tenido y la seguimos teniendo, la influencia de Estados Unidos aquí en Panamá. Claro que no es exclusiva de aquí en Panamá, sino que, como todos sabemos, se extendió por toda América Latina y se sigue extendiendo por razones lógicas de que es el polo de poder hegemónico, sobre todo acá en esta área, bueno, en muchas áreas del mundo, y especialmente, particularmente en el hemisferio occidental. Entonces, no ven el término revolución como algo más amplio, no exclusivo solamente de la izquierda, que podemos hacer aquí en Panamá un ejercicio de revolucionar las cosas y hacer un cambio, que es lo que, en mi opinión, necesitamos aquí, y viendo en particular también los últimos resultados de nuestras elecciones, eh, y como observamos que, o pensamos, por lo menos en mi caso, yo lo veo como que cuando llegue el momento de la toma de posesión del próximo gobierno, de pronto no vamos a ver unos cambios muy profundos, que para mí, mi concepto particular, son muy importantes y necesarios para un avance social real y efectivo que alcance, que nos hagamos más allá del simple clientelismo político y que realmente se haga una revolución, pero unos cambios bien profundos en lo que es la sociedad panameña. Mira, gracias Héctor. Yo me quedé pensando, digamos, con esto que vos hablabas de revolución, y en efecto, yo creo que lo más normal, lo que tenemos que esperar es como en cierto punto al revés. Lo que tenemos que esperar es que la gente no sepa que es una revolución, digamos, y que la identifique con cosas muy distintas, porque precisamente una de las cosas que nos plantea, si se quiere, Koselleck en sus textos, incluso Baker y toda la estructura de la historia conceptual, es que los conceptos son necesariamente polisémicos, o sea, no tienen una única definición, digamos. O sea, la revolución como tal, y eso lo vimos creo que ayer, digamos, ¿no? Cuando hablamos de revolución, precisamente, y a partir de la modernidad, remite por un lado a la acumulación de una serie de experiencias históricas que hacen que necesariamente sea una palabra que no se puede definir de una única forma. Sí creo y coincido con vos que quizás si si haces una entrevista o una encuesta, en muchos sectores de la sociedad quizá te hablen de revolución como algo más vinculado con una izquierda en el sentido de una propuesta social, de transformación, etc. Pero la verdad que, honestamente, las revoluciones no tienen por qué ser de izquierda nada más. Hay revoluciones de derecha. Si uno estudia la historia del siglo XX, el nazismo se consideraba, y todos los fascismos se consideraban movimientos revolucionarios, digamos. Porque terminar con la democracia liberal para instaurar una revolución o un régimen corporativista también suponía una revolución en ese sentido. Por eso yo creo que la clave es poder entender que cuando usamos esas palabras
quizás no van al punto de lo que uno se imagina. Quizás, digo, ahora nuestro presidente también dice que él es un revolucionario porque está haciendo la revolución libertaria. Y bueno, quizás la revolución que pensemos tenga que tener como cierta precisión conceptual más profunda, una revolución socialista, una revolución peronista, una revolución comunista o una revolución liberal. Digo, como que quizás el desafío sea en cómo encontrar, cómo anclar esas experiencias que desarrolla un concepto o una palabra o una idea en un sentido concreto de cambios y de transformaciones. Para que ya deje de estar como, viste, como una cosa así muy general y la podamos enraizar en una experiencia concreta, que la revolución sea, no sé, repartir la propiedad de la tierra o que sea, no sé, pero que tenga como un sentido más concreto de medidas concretas, ¿no? Me parece que ahí es uno de los desafíos. Sí, claro, en ese sentido es que lo estaba orientando, porque yo, como repito, en Panamá creo yo que tenemos eso, como ese chip, por usar una palabra, Mm. insertado ya en el colectivo, en la mente colectiva, o sea, la sociedad de aquellas personas que no tienen esa formación, o sea, que no tienen esa visión, de como usted menciona bien, y que nosotros, bueno, como personas con un poco más de conocimiento, pues sabemos eso que usted menciona de las diferencias que ha habido revoluciones burguesas, ha habido revoluciones de izquierda, de derecha, el lofismo, el fascismo, el nazismo, etcétera, que también fue un cambio profundo en las estructuras económicas y políticas de esa sociedad, en esa sociedad, y entonces en ese aspecto se considera que fueron revoluciones, ¿no? Es muy interesante lo que usted, Sí, como que la gente no piense tanto en ese término de revolución para poder como, de pronto pienso yo, hacer cambiar ese chip mental que tienen de solamente relacionarlos con aspectos que los asustan y que ese de pronto, perdón, esa de pronto es la idea de los grupos dominantes de poder para mantener a raya de pronto la intención que surja entre las masas, más allá de cumplir con digamos, su necesidades básicas, sino un interés de que realmente la sociedad cambie profundamente. exactamente, coincido. Sí, si hay algo, Héctor, coincido. Yo creo que la palabra sería, digamos, la defensa del statu quo se termina convirtiendo en también en la manipulación incluso del uso de esos conceptos, sin dudas. Sí. ¿Creen? Eso llega a través de Sí. medios de comunicación, incluso de bibliografía que se usa en las escuelas o universidades o lo que sea, de manera en las redes sociales, inclusive ahora que estamos en esta época de las redes sociales, esa es una forma de manipular y de evitar que la gente cambie esa forma de ver las palabras, como usted menciona en términos de lo polisémico, las palabras tienen mucho significado, o sea, tienen significados diferentes, pero solamente por conveniencia se ubican en un punto que es lo que realmente le sirve a estos grupos de poder, ¿no? Mm. Sí. Sí, 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 coincido. Es como que coincido plenamente. Digamos, una de las cosas me parece que quizás, como para pensar en los contenidos de la semana, digamos, digamos, Locke, Hobbes, no sé, Rousseau, Lutero, Robespierre, no vieron este problema en particular, digamos. Em, es decir, se acercaban desde una forma más rudimentaria, obviamente, digamos, pero hay también, me parece, en la filosofía clásica y en el lenguaje del republicanismo, etcétera, también una misma preocupación, si se quiere, eh, digamos, por lo que en Moro aparecía, por ejemplo, como ese contraste entre el otium y el negotium, o sea, entre una ciudadanía despierta, una ciudadanía crítica, diríamos hoy, una,
sectores sociales que toman la política y lo político en sus manos, digamos, y que ese mismo hecho de tomarlo en las manos los lleva a estar más despiertos y estar más atentos y poder realizar acciones concretas para transformar sus vidas, ya ni siquiera digamos de revolución, una mera transformación y de administración de sus vidas. Y por otro lado, lo que Moro planteaba también como la vana nobleza o el ideal del otium, o sea, de entregarse al ocio, al consumo, al lujo y a los excesos también podría ser, pero sobre todo entregar el propio curso de la vida en un sentido más profundo al mero devenir de los acontecimientos. Entonces ahí yo sí estoy seguro de que hay como ciertos puntos de contraste y para pensar en torno a quién le sirve el ideal del negocio, digamos, ¿no? Y de la participación activa, y a quién le sirve que los ciudadanos estén dormidos en cierto sentido, ¿no? Pero sí, coincido, Héctor, gracias. Claro, claro. Claro. No sé, Florencio, si querés que sigamos si hay alguna otra Bueno, si hay alguna otra interrogante, si no, reflexiones. una reflexión, si no, bueno, cerramos la sesión a las 3 de la tarde y nos vemos en la tercera sesión con más ánimo, ¿ah? No, igual estuvo muy bien, no seas malo, Florencio. Sí, Igual sí, haces bien en ser el disciplinador, el agente disciplinador, como estuvimos viendo el otro día con la reforma. Pero muy interesantes las reflexiones y el diálogo y el debate. Y además, o sea, el módulo que sigue siendo así antiguo, pero después ya cuando empecemos a trabajar con temas más de cómo se va transformando hacia temas más contemporáneos y latinoamericanos, también va a ser más fácil establecer esos puntos de comparación con el mundo presente. claro. Perfecto.